nombre de la Voz de la Esperanza, bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos, por invitar a tus contactos a estudiar con nosotros, sea por las redes sociales, la televisión o por audio. ¿Sabes, Nessie? Me gustó el mensaje que nos envió por Messenger el pastor Adiel Rodríguez Moreira. Sí, es cierto. Él es pastor en Rondônia, Brasil, Nessie. Allí creo que tú y tus padres viviste allí con tu familia, ¿verdad? Claro que sí, Omar. Mi papá, el pastor Aníbal Pitao, fue el fundador del Instituto Adventista de Amazonia Occidental y también fue el primer presidente de la Misión Adventista Occidental en Portobello, Rondônia. Me alegra ver cómo la obra adventista crece allí, Omar. Bueno, Nessie, el pastor Adiel nos escribió en portugués, traducido al español, nos dice: ver el repaso de la lección con ustedes nos muestra puntos importantes que estudiando solo a veces se me pasa desapercibido. Muchas gracias por su ministerio. Qué lindo, ¿no es cierto? Sí, así es. Pastor Adiel, quanto nos alegra que nossa apresentação da lição lhe seja de apoio para seu ministério. E enviamos grande abraço. Deus lhe abençoe. Amén. El don de lenguas aquí. Así es. Oremos y pidamos a Dios que nos ayude a entender su mensaje. ¿Qué le parece? Padre que moras en los cielos, es una gran dicha para nosotros y nuestros amigos poder juntos estudiar la palabra de Dios. Que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, el repaso de la lección 3 para el 20 de abril se titula La luz brilla en la oscuridad. El gran conflicto puede ilustrarse como una controversia, luz versus tinieblas. Ahora, hay muchos sistemas religiosos que también utilizan este tipo de ilustración, ¿no? Por ejemplo, el zoroastrismo cree en una lucha eterna entre la luz y la oscuridad, entre el dios Ahura Mazda y el espíritu malo Arinam o Arimam. Interesante, ¿no? Como adventistas, ¿cómo nos podemos diferenciar cuando expresamos nuestra perspectiva, del conflicto entre Dios y Satanás? ¿Cómo? Bueno, Omar, debemos estudiar cuidadosamente. El texto de esta semana es Juan 12:35, dice: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ocurría que el tiempo se estaba acabando, se estaba terminando y Jesús, la luz del mundo, pronto, dejaría esta tierra, ¿no es cierto? Y claro, Jesús pronunció esas palabras en su última visita al magnífico templo. Así fue. Era su último día de ministerio público. Tremendo. Me imagino lo que habrá pasado por su mente. Tras una exhortación final a los dirigentes de Israel, Jesús dejó el templo para siempre. Ahora, su mensaje fue directo. Él es la luz que brilla en la oscuridad. Él es la luz del mundo. En el Apocalipsis, el diablo es representado como dragón, serpiente. Dragón porque quiere destruir al pueblo de Dios. Serpiente porque usa astutas artimañas para engañarnos. Después de la muerte de Cristo, los cristianos fueron torturados, arrojados a los leones y quemados en la hoguera por negarse a adorar a las deidades paganas. Pero ante esos crueles castigos ellos se mantuvieron fieles. El evangelio se difundió y la iglesia creció. Satanás estaba enfurecido. Cuanto más atacaba a la iglesia naciente, más crecía, como leche hervida.
Entonces cambió su estrategia. Logró que decenas de paganos fueran bautizados sin recibir una instrucción exhaustiva sobre las verdades bíblicas. ¿Saben? Sí, de esa manera el error inundó la iglesia. Así fue. El paganismo entró en forma solapada. Los líderes comenzaron a fusionar las verdades bíblicas con las costumbres populares. Los siglos IV y V fueron épocas de compromiso. Los prelados de la iglesia combinaron prácticas paganas con enseñanzas cristianas que vemos hasta el día de hoy. Sí, claro, las celebraciones paganas que se introdujeron en la iglesia cristiana incluyeron que la Navidad del 25 de diciembre, claro, la Epifanía o visitación de los Reyes de Oriente el 6 de enero, la Semana Santa, la Pascua de Resurrección, el Día de Todos los Santos y Difuntos y muchas otras tradiciones, claro, ¿no es cierto? Claro. Esta semana veremos cómo la iglesia apostólica y post-apostólica entró en el gran conflicto entre Dios y Satanás. Esto es increíble en sí. Nacida en Jesús, la iglesia inicialmente se unió al gran conflicto del lado de Cristo. Así fue. Pero pronto enfrentó la misma tentación de Adán y Eva. Dudar de la palabra divina y desear un compromiso entre los mandamientos de Dios y las doctrinas engañosas de Satanás. Fue algo impresionante cómo sí, Satanás ahí sí empezó a triunfar en su plan. Bueno, el gran conflicto se compone de dos bandos irreconciliables y disímiles, debido a quién es Dios y quién es el diablo, ¿no es cierto? Dios es eterno. Dios es creador, rey amoroso y justo Amén. Del universo. En contraste, el diablo y el mal tuvieron un comienzo. Por consiguiente, tendrán un fin. Definitivamente el diablo, el pecado y el mal son aberraciones temporales, hermanos. Aunque afectan a Dios y al universo entero, serán extinguidos por el Todopoderoso. Entonces, nunca podrá haber reconciliación entre los dos bandos involucrados en el gran conflicto, Dios y Satanás. Sabes, hermano, esto llena de aprensión y estresa a muchos. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, Dios está con nosotros. Él está ahí a tu lado. Los primeros cristianos hallaron a Jesús el camino, la verdad y la vida. Lo hallaron. Por el poder del Espíritu Santo se mantuvieron firmes, incluso frente a la presión abrumadora, para ceder en sus convicciones de conciencia. Sí, ellos fueron leales a la voluntad de Dios y defendieron resueltamente la verdad de su palabra. Increíble. Tremendo. ¿Verdad? ¿No es cierto? Y Dios nos llama a hacer lo mismo. Lo mismo. Leo del conflicto de los siglos, página 54. En todo tiempo el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad inspiró a los enemigos de Dios, y los siervos de Él necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a cuantos le sigan hasta el fin de los tiempos. Y lo que os digo a vosotros, a todos los digo, velad. Hermano, hermana, debemos velar, estar alertas a la luz de Cristo que brilla en la oscuridad. Si nos percatamos del tiempo que vivimos, vendrá el día del juicio y estaremos preparados. Amén, amén. Bien, analicemos la lección del domingo 14 de abril titulada La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Los dos bandos son antagónicos. Por un lado está Satanás. Juan 8:44 da varios adjetivos. Homicida desde el principio. No hay verdad en él. Padre de mentira. Por otro lado está Jesús. Juan 14:6.
nos da sus características en sus propias palabras. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow. Esto es claro. Gloria a Dios. Jesús es el autor de la verdad. La verdad procede del corazón de un Dios sabio, amoroso y omnisciente. Él es el fundamento de toda verdad. Hermano, hermana, Jesús es el verdadero camino. Él es la escalera que une la tierra al cielo. Con su humanidad tocó esta tierra, con su divinidad toca el cielo. En contraste, Satanás es mentiroso, padre de mentira. Utiliza falsedades, engaños, desinformación y distorsión de la verdad, para desviarnos. Ahora, ¿cómo engañó Satanás a Eva en el Edén? Por supuesto, deformando la verdad, creando dudas en la mente de ella y negando descaradamente lo que Dios había enseñado. Resultó que a lo largo de los siglos Satanás ha utilizado la misma estrategia. Él socava nuestra confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las sagradas escrituras y en ocasiones hasta cita erróneamente la Biblia porque le conviene. Las artimañas del diablo son esquemas astutos para atraparnos a través de la tentación, la amenaza y la intimidación. El archienemigo Satanás está dispuesto a hacer y usar todas las estrategias para arruinarte tu vida. Te quiere hacer la vida de cuadritos. Ahora, Proverbios, capítulo 23, versículo 23, nos exhorta diciendo: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Pocos perciben el peligro en que incurren cuando se dejan engañar por Satanás y venden la verdad y la vida eterna. ¡Qué tristeza! Cuanto más nos acercamos a nuestro Salvador y más estudiamos la palabra de Dios, mejor comprenderemos la verdadera naturaleza de todas las cosas. Juan 8:32 confirma este pensamiento. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo Jesús, al orar por sus discípulos, pidió al Padre Celestial en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Desafortunadamente, una de las luchas más grandes que enfrentaremos será por la autoridad de la palabra de Dios. Y Satanás odia la Biblia, por supuesto, pero la lee constantemente. Porque, tú sabes, la Biblia lo desenmascara, delineando su metodología para engañar la raza humana. ¿Saben? Sí, con desdén, este gran archienemigo, Satanás, repudia la palabra de Dios. Sí. Él no quiere que estudiemos el libro sagrado porque sabe que si escudriñamos el mensaje de este libro y lo guardamos, Él no va a poder engañarnos. Es más, se quitó la lectura de la Biblia en las escuelas públicas, en los 10 mandamientos, en las cortes, todo. Él quiere hacer que desaparezca estas escrituras. Por eso Satanás siempre ha hecho todo lo posible para oponer y tergiversar la Biblia, porque sabe lo importante que es para nosotros estar conectados con Dios a través de su santa palabra. Claro que sí. La sierva del Señor lo explica, Omar, en su libro Conflicto de los Siglos, página 49. Tremenda cita. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir sus engaños. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero sitio. Por consiguiente,
hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esa fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Tremenda cita, Nesí, más claro no puede ser. Sí. La lección nos pregunta, ¿cómo intenta Satanás distorsionar o malinterpretar la palabra de Dios hoy día? El enemigo usa sus engaños para que, desconfiemos de Dios. Por ejemplo, la Biblia afirma que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Cómo puede ser que muchos cristianos aceptan la evolución y algunos sugieren que Dios la usó como método para crear nuevas formas de vida? La respuesta es clara. La evolución, ya sea teísta o no, sigue siendo una obra maestra de los engaños de los últimos días. Así es, Omar. Y otro ejemplo, la Biblia afirma que el sábado es el día de reposo. Sí. ¿Cómo puede ser que muchos cristianos adoran a Dios guardando un día espurio, el domingo? La respuesta es clara. El cambio del verdadero día de reposo lo orquestó Satanás, utilizando la Iglesia romana para estipular mandatos falsos. Sí, en el Canon 29 del Concilio de la Odisea, así fue. Satanás sigue distorsionando las verdades divinas. No nos dejemos llevar por sus engaños, por más perspicaces y subliminales que sean. La palabra de Dios siempre es una luz que brilla en la oscuridad. Amén. La Biblia tiene autoridad. Amén. Es nuestro manual para la vida, no solo para poner en la mesa, en la sala o para estudiar de vez en cuando. Es más que una colección de recomendaciones o comentarios interesantes. Es la palabra segura de Dios y tiene la autoridad celestial. Gloria a Dios. Como verdaderos hijos de Dios, no hacemos concesiones, hermanos. El cristianismo tradicional comprometió la revelación de la verdad de Dios en las Sagradas Escrituras, pero Dios obra para restaurar su verdad a fin de salvarnos. Por esta razón nos mantenemos fieles a su palabra y colaboramos felizmente con Él para ayudar a difundir su verdad y reflejar su luz. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, sí. Analicemos la lección del lunes 15 de abril, titulada Lobos salvajes. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué podemos decir de los lobos salvajes? Una de sus características es que prefieren una guerra psicológica en vez de pelear físicamente. Y el lobo de más rango no es siempre el más fuerte o más grande, sino el que tiene una actitud audaz, Nesí. Es cierto, Omar, es cierto. Ahora, la mala fama de los lobos Sí. fue abonada por historias como las de Caperucita Roja. ¿Has oído ese cuento infantil? Claro que sí, Nesí. Bueno, resulta que el lobo encontró a Caperucita Roja en el bosque. Astutamente averiguó a dónde iba. Rápidamente el lobo se fue a la casa de la abuelita, la engañó, se la comió y se disfrazó como la ancianita para engatusar a Caperucita Roja. Y ahora, Omar, ¿por qué no entablamos esa conversación astuta? Mira, tú haces de lobo y yo de Caperucita Siempre. Roja. Bueno, abuelita, ¿qué orejas grandes tienes? Bueno, es para oírte mejor. Abuelita, ¿qué ojos grandes tienes? Bueno, es para verte mejor. Abuelita, ¿qué boca grande tienes? Es para comerte mejor. Y de un bocado, Nesí se tragó a la pequeña niña. Oh.
Ahora entiendo por qué Nadine y Derek siempre lloraban cuando les leías ese cuento, Nessie. Cierto. Pobrecita Caperucita Roja, ¿no es cierto? Pobrecita. Pero el apóstol Pablo nos habla de lobos en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 32 y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Sin temor y sin desear popularidad, Pablo reveló la verdad, hermanos. En estos versículos él estableció un paralelo con la parábola del buen pastor que había presentado Jesús. Pablo predijo que lobos salvajes entrarían al redil de la iglesia y los ancianos debían proteger a las ovejas, los miembros de la iglesia. Esta no fue la única advertencia de Pablo. Él también escribió a los tesalonicenses sobre la gran apostasía en el futuro y además le escribió a Timoteo, alertándolo de esos peligros. Tristemente, su predicción pronto maduró y se cumplió. Al final del primer siglo, el apóstol Juan vio la apostasía como un peligro característico de sus días y en Apocalipsis narró las visiones que Dios le dio acerca de la espantosa decadencia y paganización de la iglesia. El propósito del consejo paulino era preparar a la iglesia para lo que vendría. En sus escritos, Pablo describió dos preocupaciones principales. Su primera preocupación era que vendrían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. O sea, los creyentes enfrentarían una feroz persecución originada dentro de la iglesia. Esa profecía se cumplió en los 2 primeros siglos después de Cristo. Los cristianos que refutaron inclinarse ante los dioses romanos fueron torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. La segunda preocupación de Pablo era que de la misma congregación cristiana se levantarían hombres que hablarían perversidades para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, las herejías entrarían a la iglesia, las verdades divinas serían sustituidas por falsas doctrinas y las prácticas paganas prevalecerían. En los siglos IV y V, una componenda se infiltró sutilmente en la iglesia cristiana con la excusa de que era algo bueno para el avance de la misión. Pero el terrible resultado fue un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12, vemos cómo Pablo caracterizó al poder maligno que iba a infiltrarse en el cristianismo. Su comentario fue cuando dijo: el misterio de la iniquidad ya está obrando, y eso es significativo, porque incluso en tiempos de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios con respecto a la obediencia de los 10 mandamientos. Ahora, Omar, esa rebeldía en sí floreció en los siglos posteriores, ¿no es cierto? Así es. Para contrariar el segundo mandamiento. Ahí fue cuando se introdujeron ídolos en el culto cristiano, ¿no es cierto? Por milenios, los ídolos habían estado a la vanguardia de todas las regiones paganas. Para hacer el cristianismo más aceptable para los paganos que ingresaban a la iglesia cristiana, las deidades paganas fueron rebautizadas como santas. Cierto. Por ejemplo, la estatua del dios Saturno fue renombrada San Pedro.
Además, en el año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo debía ser el día de descanso. Esto fue rectificado en el Concilio de la Odisea en el año 336. En el venerable Día del Sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. El domingo, día de culto al dios Sol, fue adoptado como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Cristo. Este día falso, no sancionado en las Sagradas Escrituras, prevalece incluso hoy día. Tremendo. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, Omar, ¿qué tipo de compromisos o componendas vemos nosotros en la iglesia hoy? Y en forma personal te pregunto, ¿estás tú haciendo concesiones? ¿Estás tú mezclando la verdad y el error? Satanás es el lobo salvaje y desea engañarte. Aférrate de las verdades bíblicas, hermano, hermana. No caigas en las artimañas del enemigo. Bien, pasemos, Omar, a la lección del martes 16 de abril. Se titula Salvaguardados por la palabra. Tenemos la inspiración divina en nuestras manos, la Biblia. Amén. Contiene verdades preciosas. Contiene, el alfa y la omega del conocimiento. Las Santas Escrituras enseñan, redarguyen, corrigen e instruyen. Debemos tomar la Biblia como nuestro libro de estudio cotidiano. Todos podemos entender sus instrucciones. Cristo Jesús nos dejó claros consejos con respecto a la protección que la palabra de Dios nos da contra los engaños de Satanás. Y el apóstol Pablo lo confirmó en forma, yo diría, contundente. Así este fue. Concepto. Corroboremos esto. Jesús, en su oración por sus discípulos, dijo en Juan 17, del 15 al 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo también reiteró la misma idea en su discurso en Mileto, en Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Biblia revela infaliblemente la voluntad de Dios. Amén. Presenta el plan celestial para nuestra salvación. Por ejemplo, toda la Escritura está inspirada por Dios, no solo algunos versículos o algunas partes más que otras. La lección afirma que toda la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta al engaño. Estamos de acuerdo. Además, la Biblia revela el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. La Biblia también expone los engaños satánicos y revela sus artimañas. Ya lo hemos dicho, hermanos, y lo repetimos. El diablo aborrece la palabra de Dios y ha querido destruir su influencia por siglos. Sin la Biblia, ¿qué sabríamos nosotros del plan de salvación? ¿Acaso entenderíamos el nacimiento, la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesús? Sin la Biblia, no podríamos comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestad de su segunda venida. Son preciosas las verdades cruciales que están reveladas en la palabra de Dios. Definitivamente la Biblia debe ser la norma final para comprender toda verdad sagrada. Debemos luchar contra todos y contra cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración.
Y debemos tener cuidado, porque aunque algunos profesan un gran amor por la Biblia, hacen a otros dudar de ella, incluso sutilmente. ¿Sabes, Nesí? En forma trágica, muchos teólogos y cristianos utilizan terminología moderna, quieren modernizarlo a Dios. Se centran tanto en el lado humano de las Escrituras que la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Es impresionante. Esos grandes dramaturgos argumentan que la Biblia fue escrita por simples reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que en forma limitada compartieron su comprensión y concepción de Dios de la mejor manera que pudieron. Bueno. Están equivocados. Se creen grandes conocedores, ¿no sí. es cierto? Vergonzosamente niegan el poder de Dios para entregar a sus hijos la voluntad en forma escrita. La Biblia, la palabra de Dios, es la que ilumina nuestro camino para que podamos avanzar seguros en las tinieblas espirituales de este mundo. Hermano, hermana, el que tiene esta luz no tiene razón para tropezar, aunque esté siendo acosado por el enemigo. El comentario bíblico de Spurgeon dice: somos caminantes a través de la ciudad de este mundo y a menudo somos llamados a salir a su oscuridad. Nunca nos aventuremos allí sin la palabra que da la luz, para que no deslicemos nuestros pies. Cada hombre debe usar la palabra de Dios personalmente, prácticamente y habitualmente para que pueda ver su camino y lo que hay en él. Cuando la oscuridad se asienta a su alrededor, la palabra de Dios, como una antorcha llameante, revela mi camino. Es una lámpara de noche, una luz en el día y una delicia en todo momento. Tremendas palabras del gran predicador Spurgeon. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las dos partes de este versículo son dos afirmaciones que se complementan. Esta lámpara proyecta luz como la del sol en un día claro. Hace provisión para toda nuestra vida. Es el secreto del verdadero sol de justicia. Es la guía cuando todo está oscuro. Hoy día, en muchos países encontramos que la Biblia está en todas partes y sin embargo de los millones que la poseen, solo de vez en cuando la leen y pocos pueden decir con seriedad: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es sencilla, porque Satanás quiere opacar la luz de la palabra de Dios. Hermano, hermana, cuando surjan interrogantes que te llenen de dudas, pregúntate: ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Medita en la certeza de esta luz. Omar, en verdad, en la Biblia no hay vacilación, no hay ambigüedad, no hay indefinición. La Biblia es una luz pura, una luz amada, una luz constante y una luz completamente inagotable, ¿no es cierto? Sí. La Biblia arde con un brillo que nunca se debilita y proyecta un resplandor inigualable. No solo ilumina nuestros ojos, hermanos. La Biblia no es solo una lámpara que refleja su brillo sobre nuestro sendero. No, la Biblia es una luz que nos revela los más ínfimos rasgos del camino que debemos transitar. Todo nos muestra, las asperezas en el camino, las roturas, todo lo que impediría nuestro avance hacia la meta más preciada. ¿Cuál es la meta más preciada, hermanos? La vida eterna. Todo eso, claro, la Biblia lo deja al descubierto. Entonces, Omar, ¿qué es lo que debemos hacer? No tener la Biblia empolvada por ahí, ¿no es cierto?, en nuestra casa.
Estúdiala, hermano, hermana. Estúdiala cada día y sentirás la presencia divina en tu vida. Pero sabes, Nessie, lo que más me duele a mí es aquellos que tienen títulos y creen que esos títulos les da el permiso de poner duda en los lectores, de estar constantemente buscando la quinta pata al gato, buscando detalles que de verdad no tienen que ver nada con la salvación. Así es. Y desanimando a las almas. Muy triste. Desanimando al mundo. La Biblia no fue para darte más poder en tu intelectualismo, sino es para darte poder contra el mal y contra el pecado. Pero por eso es importante, Omar, que cada persona no esté siguiendo a un líder humano. Sí. Cada persona debe estudiar la Biblia por sí misma y captar los mensajes que Dios tiene para ella, ¿no es cierto? Y hay secularistas dentro de la iglesia. Oh, claro que sí. Secularistas dentro del cristianismo, que quieren todo, es como se dice en inglés, sugarcoated, ponerle azuquita impalpable sobre la verdad. Entonces, más razón aún, debemos estudiar la Biblia todos los días, hermano, hermana. Pasemos al estudio del miércoles 17 de abril, titulado El razonamiento humano al margen de las Escrituras. Oh, tremendo título. Uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento del ser humano es suficiente para comprender, la voluntad divina. Quiere hacernos creer que no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ni la información de la palabra de Dios. El filósofo griego Platón dijo: podemos perdonar fácilmente a un niño que teme a la oscuridad, pero la real tragedia de la vida es cuando los adultos temen a la luz. Increíble, Muy ¿no? sabio Lo que dijo en ese momento. El Espíritu Santo obra a través de nuestras mentes. Amén. Nos invita a explorar los misterios del universo. Alguien dijo con acierto: como cristianos no dejamos nuestro cerebro en la puerta de la iglesia. Tremendo, wow, tremendo. ¡Cuán cierto! Sí. Hermano, hermana, la brillantez del razonamiento humano por sí sola es incapaz de descubrir las enseñanzas divinas que se encuentran en las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión nuestra, hermanos, es una cuestión de revelación divina. Así lo dice Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. La estrategia de Satanás es hacernos creer que nosotros lo sabemos todo, pero fácilmente un camino que a nosotros nos parezca correcto, o incluso culturas enteras que crean así, en realidad es algo totalmente incorrecto a los ojos de Dios. El pastor Finley, autor de la lección, nos cuenta que hace unos años él y su esposa Ernestina decidieron hacer senderismo en el bosque que estaba cerca del hotel donde pasarían la noche. El pastor Finley creía ser bueno con las direcciones y después de caminar por aproximadamente una hora, estaba seguro de que podría encontrar el camino de regreso con poca dificultad. Pero pronto descubrió que estaban perdidos en el bosque. El sol se estaba poniendo y temieron lo peor. Él cuenta que afortunadamente se encontraron con otros senderistas que conocían el camino. Se habían desviado unas 5 millas, alrededor de 9 kilómetros o 8 kilómetros del rumbo correcto. Al llegar al estacionamiento donde los otros senderistas tenían su auto, les ofrecieron llevarlos de regreso a su hotel. El pastor Finley reconoció que descubrir a alguien que conocía bien el camino y que tenía la capacidad de llevarlos de regreso a su destino marcó la diferencia para él y también para su esposa. En nuestro caso, como hijos de Dios,
tenemos la guía de su Santo Espíritu. Dios no nos ha dejado solos en nuestro peregrinaje hacia el cielo. El Espíritu Santo nos señala las Sagradas Escrituras y nos guía en nuestro caminar. La verdad y el error, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la Biblia. Lo que está en armonía con Dios es la verdad y la bondad. En contraste, lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Ay, Omar, cuán importante es en verdad que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de todo lo que es la verdad y la moralidad, ¿no es cierto? Bueno, la autora inspirada en el conflicto de los siglos, página 586, nos explica lo siguiente, Nessie. Los fundamentos de la verdad serán socavados. Es imposible ponerse a cubierto de los sarcasmos y sofismas y las enseñanzas insidiosas y pestilentes de la incredulidad moderna. Satanás adapta sus tentaciones a todas las clases. Asalta a los indoctos con una burla o una mirada de desprecio, mientras que se acerca a la gente instruida con objeciones científicas y razonamientos filosóficos propios para despertar desconfianza o desprecio hacia las Sagradas Escrituras. Hasta los jóvenes de poca experiencia se atreven a insinuar dudas respecto a los principios fundamentales del cristianismo. Muchos se dejan arrastrar así al punto de mofarse de la piedad de sus padres y desafían al Espíritu de gracia. Muchos cuya vida daba promesa de honrar a Dios y de beneficiar al mundo se han marchitado bajo el soplo contaminado de la incredulidad. Todos los que fían en los dictámenes jactanciosos de la razón humana y se imaginan poder explicar los misterios divinos y llegar al conocimiento de la verdad sin el auxilio de la sabiduría de Dios, están presos en las redes de Satanás. ¡Wow! Tremenda esa cita. Tremendo, Nessie. Clara. En realidad no hay duda en lo que ella explica, ¿no es cierto? No, igual tratan de denigrar lo que ella dice y aminorarla, que no es escolástica como ellos. Ay. Bueno, indudablemente, hermanos, a Satanás le queda poco tiempo. Vivimos en el periodo más solemne de la historia del mundo. Nuestra suerte y la de innumerables multitudes está por decidirse. Así es. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos humillarnos ante Dios, orar y meditar mucho en su palabra. Debemos intentar adquirir una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante, hermanos. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno enajenado de Satanás, sí, ¿no es cierto? Sí. Así que no duermas, centinela de Dios, porque el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre nosotros y hacernos su presa en cualquier momento en que nos descuidemos. Consejo es impresionante. Sí. Bueno, prosigamos al estudio del jueves 18 de abril titulado Batalla por la mente. Y sí lo es. Es interesante cómo el mundo de la psicología opina claramente que hay una batalla mental que está ocurriendo en cada ser humano en este globo terráqueo. Sí. Nuestra mente es el campo de batalla de Satanás. Él se infiltra en nuestras mentes para engañarnos. En todo momento quiere introducir sus ideas en nuestra mente para desviarnos y convencernos de que no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. Sí, ¿por qué no leemos ahora 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4? Muy importante.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, en verdad la palabra griega para entendimiento o mente en este versículo es noema, ¿no es cierto? Sí. Y literalmente significa nuestra percepción o facultad mental. Así es. El comentario bíblico adventista hace una declaración esclarecedora sobre este versículo y dice: la batalla entre Cristo y Satanás es una batalla por las mentes de los hombres. La obra principal de Satanás es cegar y oscurecer la mente de los hombres. Lo hace impidiéndoles el estudio de la palabra de Dios. Tremendo. Para mí el comentario bíblico adventista es el favorito y también el más acertado, aunque algunos no piensen así. Estoy de acuerdo con todas esas palabras. Cuando no estudiamos la Biblia, nuestra mente está constantemente distraída por las trampas del enemigo, y hay muchas de ellas. Leo del tomo 1 de Mente, Carácter y Personalidad, página 37 y 38 en sí. La influencia de la mente sobre la mente, un poder tan fuerte para el bien cuando está santificado, es igualmente fuerte para el mal en las manos de los que se oponen a Dios. Satanás usó este poder en su obra de inculcar el mal en las mentes de los ángeles. Vigila esperando encontrar una mente en un momento en que esté distraída y así tomar control de ella. No queremos ignorar sus trampas, ni queremos ser derrotados por ellas. Le agradan las figuras que lo representan con cuernos y pezuñas, porque es inteligente. Él una vez fue un ángel de luz. Ay, Omar. Y es cierto, lo ponen con cola, con dientes así, desfigurado, estimado, fue un ángel de luz. Claro que sí. Cuán peligroso, hermanos, es distraernos y permitir que nuestra mente deambule por ahí. Ahora, si nos empapamos estudiando la palabra de Dios, no resbalaremos, porque la Biblia expone las diabólicas maquinaciones y engaños satánicos. Al estudiarla, nuestro camino se transforma de tinieblas a la luz y podemos ver la luz de Dios en toda su plenitud y perfección en el rostro de Jesús. Así lo hicieron los primeros cristianos. Ellos estudiaron las verdades bíblicas con ahínco y reconocieron a Cristo como el Verbo hecho carne y como la luz verdadera. Notemos que el Verbo fue hecho carne, pero Cristo en el principio era la palabra. La palabra, de Él emanó la creación. Para entender esto, leamos Juan capítulo 1, versículo 4, 5, 9 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos versículos son maravillosos. Jesús es el Verbo que vino a este mundo para salvarnos e iluminar nuestro sendero, hermanos. Maravilloso el poder de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Él fue nuestro Creador y Él es el Verbo hecho carne. Y la lección explica lo siguiente. Durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana,
Los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo como aquel que era la luz en su oscuridad. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ni siquiera la muerte pudo romper su vínculo de lealtad a Cristo. Reconocieron los engaños del diablo a la gloriosa luz del Evangelio. Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente su verdad. En esos primeros siglos, la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brillaron a través de la oscuridad. Hermano, hermana, ¿estás valientemente decidido o decidida a estudiar la palabra de Dios y a reconocer a Cristo como la luz verdadera? Amén, que así sea. ¿Sabes? La luz de Cristo a través de su palabra nos permite ver piedras de tropiezo y los puntos ciegos. Sí, eso nos fortalece para que podamos quitar la oscuridad de nuestra vida y podamos brillar con su luz en nuestro corazón. Amén. La luz de Cristo nos trae la presencia, la protección y la guía del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Gloria a Dios, hermanos, por este maravilloso estudio. Amén, es cierto. Nos abrió los ojos y nos dio esperanza en Cristo Jesús. Resumamos los puntos importantes de esta lección. Número 1. La Biblia describe el gran conflicto utilizando términos diametralmente opuestos, luz versus oscuridad, resaltando el hecho de que Dios y su pueblo no pueden comprometer la verdad con el error y la falsedad. Número 2. Desde el comienzo del ministerio de Jesús y durante la obra posterior de sus apóstoles, Satanás presionó implacablemente a la iglesia para que cayera en el error y para que comprometiera la verdad de Dios. Número 3, sabemos que comprometer la verdad equivale a traicionar a Dios. Así es. Y ese compromiso constituye ponerse del lado de Satanás. Por eso, como hijos de Dios debemos estar alertas para no caer en la tentación de hacer tratos con el enemigo. Y número 4, la única manera en que podremos salir victoriosos del gran conflicto es permaneciendo fieles a la revelación divina en Jesucristo y en la palabra de Dios. Claro que sí. Al estudiar, hermano, hermana, siempre recordemos el consejo de Isaías 8:20. Así es. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oh, este estudio estuvo bueno, Amén. Sí, bueno. Pero el de la semana que viene estará fenomenal. La claro. próxima lección se titula Defendamos la verdad. Asegúrate de hacer una cita con nosotros. Estudiemos juntos. Y también, Omar, debemos recordar a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, a conectarse y ver la programación que tenemos todos los viernes, ¿no es cierto? Claro. Este viernes tenemos un tema importante. Impresionante. La Cena de Leones. Cena de Leones es parte de la serie de Daniel que va a durar unos 3 meses. Cada capítulo que vamos a estudiar es extraordinario. Profecías ya hemos estudiado, pero la Cena de Leones se trata cuando Daniel fue tirado al foso de los leones y la dinámica detrás de todo eso. Hemos estudiado Daniel 2, profecías contundentes y terminaremos más adelante con Daniel 12. Un capítulo muy controversial. Claro que sí. Así que mira esa serie. Agradecemos siempre tu compañía. Agradecemos tu apoyo financiero a La Voz de la Esperanza. Y agradecemos tus oraciones. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De nuestra parte será hasta la próxima semana.